Hola a todos, mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que, les aseguro, va a despertar la curiosidad de más de uno. Hoy vamos a hablar de algo que, aunque a veces intentemos guardarlo en lo más profundo de nuestro corazón, inevitablemente sale a la luz, especialmente cuando se trata de personas que han marcado nuestras vidas. Y cuando esas personas son figuras públicas tan queridas como Can Yaman y Demet Özdemir, imaginen la expectación. Así que prepárense, porque hoy vamos a desvelar un secreto, una confesión que ha dejado a muchos boquiabiertos. Si aún no forman parte de esta comunidad, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y unirse a nuestra familia. Y es que, como saben, el mundo de las celebridades turcas está lleno de historias fascinantes, de romances que nos cautivan en la pantalla y de momentos de la vida real que nos hacen conectar aún más con ellos. Y en esta ocasión, la noticia que nos trae hoy aquí es sobre un tema muy personal y a la vez muy universal, el primer amor. ¿Quién no recuerda esa primera chispa, esa primera sensación de querer estar cerca de alguien, de pensar en esa persona constantemente? Pues parece que nuestro querido Can Yaman ha decidido abrir su corazón y confesar algo muy especial sobre su primer amor, y nada menos que a Demet Özdemir. Sí, han oído bien. La noticia ha corrido como la pólvora y ha encendido las redes sociales, generando un sinfín de especulaciones y comentarios. Imaginemos por un momento la escena. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su mirada intensa, compartiendo un momento íntimo, un instante de vulnerabilidad, con Demet Özdemir, la talentosa y encantadora actriz que ha conquistado el corazón de millones. ¿En qué contexto habrá sido esta confesión? ¿Fue durante una conversación casual, en medio de un rodaje, o quizás en un encuentro más privado? Los detalles aún son un poco difusos, pero lo que sí parece ser cierto es que la confesión ha sucedido y ha generado un gran revuelo. Y es que cuando hablamos de primer amor, no hablamos de cualquier amor. Hablamos de esa experiencia que para muchos se queda grabada a fuego en la memoria. Ese primer amor puede ser inocente, tierno, confuso e incluso a veces doloroso. Es un sentimiento que nos enseña mucho sobre nosotros mismos, sobre lo que buscamos en una relación y sobre la complejidad de las emociones humanas. Y para una estrella como Can Yaman, cuyas relaciones suelen estar bajo el escrutinio público, compartir un detalle tan íntimo como su primer amor es un gesto de gran valentía y sinceridad. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién fue ese primer amor? ¿Fue alguien de su pasado lejano, alguien que marcó su adolescencia? ¿O quizás fue alguien más cercano a su trayectoria profesional, alguien con quien compartió escenario o proyectos? Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre lo que aviva nuestra curiosidad. ¿Podría ser alguien que conocemos, alguien que también ha aparecido en nuestras vidas a través de la pantalla? ¿O es una persona completamente ajena a su mundo público? La imaginación vuela y nos lleva a crear escenarios hipotéticos, intentando adivinar la identidad de esa persona que ocupó el primer lugar en el corazón de Can. Además, el hecho de que esta confesión haya sido hecha a Demet Özdemir añade un ingrediente extra a la historia. ¿Qué significa para Can compartir algo tan personal con Demet? ¿Son amigos cercanos, confidentes? ¿Hay algo más entre ellos que vaya más allá de la amistad? Ustedes saben que en este canal nos encanta analizar estas dinámicas, y la relación entre Can y Demet siempre ha sido objeto de interés. Han compartido pantalla en la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos era innegable, lo que llevó a muchos a especular sobre una posible relación sentimental. Aunque hasta donde sabemos oficialmente han mantenido siempre una relación de amistad y respeto profesional. Entonces, ¿podría esta confesión ser una forma de Can de acercarse más a Demet, de compartir una parte más profunda de sí mismo con ella? ¿O es simplemente un acto de sinceridad entre dos colegas que se tienen aprecio? El misterio es parte del encanto, ¿no creen? Imaginen la conversación. Quizás estaban hablando de experiencias personales, de los altibajos del amor, y de repente Can se animó a contarle a Demet sobre ese primer amor que lo marcó. ¿Cómo habrá reaccionado Demet? ¿Con sorpresa, con empatía, con curiosidad? Me encantaría poder leerles la mente en ese momento. Y es que pensemos en la universalidad de esta experiencia. El primer amor es un rito de paso, una etapa que define muchas de nuestras percepciones sobre el amor y las relaciones futuras.
Para muchos de nosotros, ese primer amor fue una mezcla de nerviosismo, torpeza y una intensidad emocional que pocas veces se repite. Podría ser ese compañero de colegio con el que compartías miradas tímidas, o quizás ese vecino con el que cruzabas palabras en el parque. Los detalles específicos varían para cada uno, pero la esencia de esa primera experiencia es algo que resuena en todos nosotros. Ahora, volviendo a Can Yaman. ¿Qué tipo de persona creen que fue su primer amor? ¿Fue alguien que compartía sus intereses, alguien que lo impulsaba a ser mejor? ¿O quizás fue alguien que le enseñó lecciones importantes sobre el desamor o la decepción? Las primeras experiencias amorosas, sean dulces o agridulces, a menudo moldean nuestra forma de amar y de relacionarnos en el futuro. Y es fascinante pensar cómo esa primera conexión pudo haber influido en la persona en la que Can Yaman se ha convertido hoy. La verdad es que las confesiones de este tipo, especialmente de figuras públicas, nos permiten ver una faceta más humana y vulnerable de ellos. Nos recuerdan que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los personajes que interpretan, hay personas con historias, con sentimientos, con un pasado que los ha formado. Y esa conexión que logramos tener al saber que ellos también han pasado por experiencias tan comunes como nosotros, es lo que hace que sus historias nos importen tanto. Hemos visto en sus redes sociales y en entrevistas cómo Can Yaman es una persona muy apasionada, tanto en su vida profesional como personal. Su energía y su carisma son palpables, y es natural que nos preguntemos sobre las experiencias que han forjado esa personalidad. Y el primer amor, sin duda, es una de esas experiencias fundacionales. Ahora, ¿qué podemos deducir de esta confesión a Demet Özdemir? Como mencioné antes, la relación entre ellos siempre ha generado interés. Si bien siempre se han presentado como amigos, los fanáticos a menudo sueñan con algo más. Quizás esta confesión es una forma de Can de abrirse aún más a Demet, de fortalecer su vínculo de amistad compartiendo un recuerdo tan íntimo. O quién sabe, quizás esta confesión sea el inicio de algo más profundo entre ellos. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian y evolucionan de formas inesperadas. Lo importante aquí es la apertura y la sinceridad que Can Yaman está demostrando. Confesar su primer amor a Demet Özdemir no es algo que haga cualquiera, y eso habla de un nivel de confianza y de conexión entre ellos. Es un gesto que va más allá de lo superficial, y eso siempre es algo que aplaudimos en nuestro canal. Y hablando de especulaciones y de la comunidad que hemos creado, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta confesión? ¿Quién creen que fue el primer amor de Can Yaman? ¿Qué les parece la idea de que se lo haya contado a Demet Özdemir? Dejen sus teorías y sus impresiones en la sección de comentarios, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Por otro lado, es importante recordar que aunque nos encante analizar y especular sobre la vida de nuestras estrellas favoritas, también debemos respetar su privacidad. Los detalles de su primer amor, aunque sean compartidos públicamente, siguen siendo parte de su historia personal. Lo que sí podemos celebrar es la valentía de Can al compartir un recuerdo tan significativo, y la apertura de Demet al recibir esa confesión. En este tipo de historias, a menudo vemos cómo el primer amor deja una huella imborrable. Puede ser la persona que nos enseñó el significado del afecto sincero, o aquella que nos mostró la complejidad de las emociones. Y a veces, ese primer amor se queda en nuestros recuerdos como un tesoro, una dulce melodía que resuena en nuestra memoria. Lo que está claro es que esta noticia ha dado mucho de qué hablar. Las redes sociales se han llenado de mensajes, de titulares, y de un debate constante sobre quién fue esa persona especial en la vida de Can Yaman. Y es que a todos nos intriga saber un poco más sobre las experiencias que han moldeado a las personas que admiramos. Así que, en resumen, mis queridos seguidores, la noticia que ha revolucionado el mundo de las celebridades turcas es la confesión de Can Yaman sobre su primer amor, nada más y nada menos que a Demet Özdemir. Un gesto que denota confianza y sinceridad, y que ha abierto un abanico de especulaciones y preguntas. ¿Quién fue esa persona? ¿Qué significa esta confesión para la relación entre Can y Demet? Son preguntas que por ahora quedan en el aire, pero que sin duda seguirán alimentando nuestra curiosidad. Ha sido un placer compartir este análisis y estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Antes de despedirme les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar esta noticia.
Y por supuesto, si quieren seguir al tanto de todas las novedades y de análisis como este, asegúrense de estar suscritos a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias DC. Corazón por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.